Las Palmas de Gran Canaria está situada en el noreste de la isla y es la capital de Gran Canaria, una de las 8 Islas Canarias. Es una ciudad abierta al Atlántico, con uno de los mejores climas del mundo y una de las playas urbanas más famosas de Europa. En este vídeo recorreremos sus lugares imprescindibles, el casco histórico de Vegueta, donde Cristóbal Colón hizo escala en su ruta hacia América, sus calles peatonales llenas de vida y la playa de las Canteras, un auténtico privilegio en plena ciudad. Acompáñanos a descubrir qué ver en Las Palmas y por qué es uno de los destinos imprescindibles de Canarias. Comenzamos en el barrio de Vegueta visitando su mercado, ubicado en un edificio histórico de finales del siglo XIX. Su estructura de hierro y su diseño funcional reflejan la importancia comercial que siempre tuvo esta zona desde los orígenes de Las Palmas. Dentro del mercado se respira vida y tradición. Los puestos de frutas tropicales cultivadas en la isla, como mango, papaya, guanábanos o kiwanos, aportan un estallido de colores al entorno, junto a carnicerías, pescaderías, queserías y otros productos locales que muestran la riqueza gastronómica y cultural de Gran Canaria. Bueno, vamos a probar el kiwano. Es una fruta tropical que crece en una especie de enredadera. Aquí lo cultivan en Moya, pero es originario de Asia. No vale la pena gastar 5 euros por un kiwano. Prefiero gastármelo en un kilo de mango que en el Mango ya. Tras recorrer el mercado nos dirigimos a la plaza de San Antonio Abad, un lugar emblemático del casco histórico. Allí se encuentra la iglesia original de la ciudad, cuya estructura actual data del siglo XVIII, pero que se levanta sobre el mismo lugar donde en 1478 se construyó la primera iglesia de Las Palmas de Gran Canaria, marcando la fundación de la ciudad. Si las piedras pudieran hablar, nos contarían cómo este templo pequeño, pero lleno de encanto, fue el primer centro de culto de la isla y cómo, según la tradición, Cristóbal Colón rezó aquí antes de continuar su viaje hacia América en 1492. En su interior se puede admirar un retablo barroco impresionante y varias tablas flamencas, que lo convierten en un tesoro artístico que no muchos visitantes conocen. La fundación de la ciudad está ligada a las famosas 3 palmas, que señalaban el lugar exacto del primer asentamiento y que dieron nombre a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy la plaza sigue siendo un punto de encuentro vivo, rodeado de edificios históricos y algunos cafés. Justo al otro lado de la plaza se encuentra la Casa de Colón. La entrada a este museo cuesta 4 euros, aunque tiene otras tarifas y días gratuitos, tal y como te detallamos en la descripción del vídeo. Aquí se pueden recorrer hasta 13 salas permanentes dedicadas a la historia de la isla, su relación con los grandes viajes atlánticos y, por supuesto, las expediciones de Cristóbal Colón. En el interior descubrirás mapas antiguos, cartas de navegación, instrumentos náuticos y maquetas de barcos que ayudan a imaginar cómo era la vida a bordo de las carabelas durante la era de los descubrimientos. El edificio en sí es parte del encanto. Cuenta con 2 patios interiores con arcos de medio punto, columnas talladas y un pozo gótico, reflejando la mezcla de la arquitectura tradicional canaria y el legado histórico de la ciudad. Uno de los elementos que más nos llamó la atención es el techo zodiacal de una de las salas, un fresco renacentista inspirado en manuscritos astronómicos medievales que reflejan el interés de la época por la astronomía y la navegación. Visitar la Casa de Colón es una experiencia única para entender el papel estratégico de Las Palmas en la historia atlántica, mientras disfrutas de una colección que combina historia, arte y cultura en un solo lugar. Una de las 4 entradas originales a la Casa de Colón es la conocida Portada Verde, situada en la parte trasera del conjunto. Hoy alberga la Biblioteca Colombina y destaca por su elegancia. Está construida con piedra procedente de la antigua cantera Gran Canaria de Tirma. Esta fachada se abre a la Plaza del Pilar Nuevo, llamada así porque antiguamente era el punto de reunión de las mujeres que acudían a recoger agua del Pilar Central. Hoy es un espacio tranquilo y con mucho encanto, donde apetece detenerse a observar
los detalles del edificio. Todo el conjunto forma uno de los rincones más fotografiados de Las Palmas. Seguimos caminando por las calles y plazas de Vegueta hasta llegar a la Plaza del Espíritu Santo, un espacio pequeño y tranquilo. Preside la plaza su ermita del siglo XVII y en el centro una fuente histórica del siglo XIX que marca el punto donde se originó la red de agua de la ciudad. Pero sin duda, la plaza por excelencia en esta parte de la ciudad es la Plaza de Santa Ana. En ella destacan las esculturas de los perros que simbolizan el origen del nombre Canarias, tierra de canes, y recuerdan la tradición isleña de los pardinos, los perros grandes que habitaban la isla. Alrededor de la plaza se concentran algunos de los edificios más importantes del casco histórico, como las casas consistoriales. Frente a esta bella plaza se alza la Catedral de Santa Ana, el primer gran templo construido en Canarias. Al entrar, sorprende sus altas columnas, que se abren en la parte superior como si fueran hojas de palmera, aportando una sensación de elegancia y ligereza. También destaca el altar mayor, donde cuelga una preciosa lámpara importada de Génova, y a su alrededor las vidrieras, que filtran la luz natural y llenan el templo de luminosidad. Durante la visita recorremos algunas salas y capillas laterales más tranquilas y recogidas antes de subir a la Torre Sur, a la que se accede en ascensor y desde donde se disfrutan vistas panorámicas de Vegueta, el puerto y el océano. La visita a la catedral incluye el Museo Diocesano de Arte Sacro, donde se pueden ver esculturas y obras de artistas canarios y españoles, así como el famoso Cristo del escultor local Luján Pérez, una talla de madera policromada del año 1793. En la misma sala capitular también destaca el elegante mosaico de azulejos del siglo XVIII, procedente de la histórica fábrica de Manises en Valencia. Este suelo decorativo destaca por sus colores vivos y por su diseño muy logrado. Otro de los espacios más encantadores del museo es su patio canario, un lugar abierto y luminoso que conserva la arquitectura tradicional de la isla y permite apreciar la armonía de las columnas, azulejos y balcones, un verdadero oasis dentro del edificio histórico. Para más información práctica sobre horarios y precios, consulta la descripción del vídeo. Salimos de la catedral y nos dirigimos hacia la calle Triana, la arteria principal del casco histórico de Las Palmas. Esta calle peatonal es famosa por su ambiente animado, con tiendas, cafés y edificios de arquitectura colonial y modernista que se alternan a lo largo del recorrido. Mientras caminamos, pudimos apreciar los balcones pintados de colores, los detalles en hierro forjado y las fachadas que conservan la esencia de Vegueta. Triana también es un punto gastronómico destacado, con numerosos restaurantes y cafeterías que invitan a hacer una pausa, como el bodegón Lagunetas. En muchos de ellos podrás degustar la famosa pata de cerdo asada, un plato con mucho arraigo en la isla. No podemos hablar de esta ciudad sin referirnos a su playa de las canteras. Comenzamos en el Auditorio Alfredo Kraus, uno de los grandes referentes culturales de Las Palmas y un edificio muy ligado al mar. Desde este extremo arranca la playa de las canteras, que se divide en varias zonas con ambientes muy distintos. Junto al auditorio se encuentra la parte donde el surf es el protagonista. En esta zona se concentran también terrazas como Ñoño el Chico y otros locales ideales para sentarse a comer o tomar algo observando a los surfistas. En otras zonas la arena se convierte en un espacio de encuentro donde la gente juega al frisbee, lanzando el disco con movimientos precisos y casi coreográficos, mientras otros caminan, corren o simplemente se tumban al sol. Este paseo marítimo, uno de los más animados de la ciudad, es perfecto para caminar sin prisas, hacer deporte o disfrutar del atardecer, y explica el por qué esta playa urbana está considerada como una de las mejores del mundo. Uno de sus grandes secretos es la barra, un arrecife natural que protege gran parte de la playa y convierte el mar en una especie de piscina natural. Durante las fiestas navideñas, una parte de las canteras se transforma con el Belén de arena, una muestra de arte efímero que cada año sorprende por el nivel de detalle de sus esculturas y que ya es una tradición imprescindible en la ciudad. Esta es Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad donde la historia, la vida local
y el mar se encuentran en cada rincón. Esperamos que hayas disfrutado del recorrido tanto como nosotros. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y cuéntanos en comentarios cuál fue tu lugar favorito. Nos vemos en el próximo viaje.